Bueno, hermanos amigos, en esta mañana sé que me extrañaban porque no había estado aquí arriba por un tiempo, y la razón era de que teníamos salidas, y después de las salidas pues llegamos, pero le tocaba a los hermanos que me ayudan en la predicación, ellos predicaban, así que no había estado aquí arriba, ¿verdad? Y a través de las semanas, hermanos, como yo hago mis lecciones, ¿verdad?, trato de pensar qué es lo que quiero exponer, ¿verdad?, en un futuro. Y a través de esa exposición, pues tengo que estudiar, tengo que ver, ¿verdad?, qué es lo que voy a brindar. Así que empiezo a buscar material, empiezo a oír mensajes, empiezo a estudiar la palabra de Dios. Y en sí, hermanos, se me había ocurrido, ¿verdad?, un mensaje, y dije, bueno, creo que es importante, ¿verdad?, que hablemos de este mensaje. Y el mensaje que había planeado, hermanos, era: nos conoceremos en el cielo. Y yo dije, bueno, ese es un muy buen material, ¿verdad? Y cuando pensamos, hermanos, en cuanto a las cosas de Dios y en cuanto a hacerlas, escuché a un hermano que predicó, ¿verdad?, esa lección un domingo. Y dije, muy buena lección, es algo bueno que creo que todos debemos de escuchar. Después, hermanos, como les decíamos, anduvimos fuera de la ciudad, fuimos y visitamos allí a los hermanos en Odessa, y el hermano Wayne estaba predicando la misma predicación, diciendo, nos conoceremos en el cielo. Y dije, bueno, pues creo, ¿verdad?, que es algo bueno, es una buena señal, creo que es algo que debo de predicar. Y ese domingo no estuvimos aquí, pero mi hermano Samuel, que nos hizo el favor de predicar y tomar mi lugar, predicó, nos conoceremos en el cielo. Entonces dije, bueno, creo que los hermanos ya se lo deben de haber grabado muy bien, ¿verdad? Y yo sobre todo me lo grabé muy bien en cuanto a si nos vamos a conocer en el cielo, ¿verdad? Y la pregunta o la respuesta, ¿verdad?, a esa pregunta es, claro que sí, ¿verdad? Sabemos que nos conoceremos en el cielo, y ese es el propósito, hermanos, que todos estamos aquí. Es el propósito, ¿verdad?, que todos venimos cada día, cada primer día de la semana. El único propósito es de que todos, ¿verdad?, podamos llegar un día delante de la presencia de Dios, podamos morar allí con Él, y en sí conocernos, ¿verdad?, poder estar en armonía juntos, ¿verdad?, con Él. Pero, hermanos, antes de que lleguemos, ¿verdad?, esa es nuestra meta, ese es nuestro final, allí es a donde queremos llegar. Pero para poder llegar allí, hermanos, hay preparativos que vamos a tener que hacer aquí en esta tierra. Y tal y como nuestro hermano, ¿verdad?, lo entonó en su himno, creo que algo que tenemos que hacer y algo que tenemos que quitarnos, hermanos, es nosotros mismos. Cuando usted, ¿verdad?, en esta mañana se preparó para venir aquí, ¿verdad?, a adorar a Dios, usted vio, ¿verdad?, a esa persona en el espejo. Creo, ¿verdad?, todos andan muy bien peinados, yo creo que todos se vieron en el espejo. Y usted ve esa reflexión y usted ve, ¿verdad?, a esa persona. Pero, hermano, amigo, déjeme decirle una cosa. Esa persona que está allí delante de usted, esa reflexión que usted ve allí en ese espejo, hay cosas que a esa persona le gustan. Hay cosas que a esa persona le gusta satisfacer. Hay pensamientos que esa persona tiene que no son, ¿verdad?, los correctos delante de Dios. Y por eso, hermanos amigos, la palabra de Dios nos instruye, y la palabra de Dios, ¿verdad?, nos exhorta a que nos neguemos a nosotros mismos. Hermanos, cuando vemos la palabra de Dios y hablamos, ¿verdad?, en cuanto a negarnos a nosotros mismos, muchas de las veces lo podemos ver, ¿verdad?, como esos pasteles que están aquí, ¿verdad?, en este mundo. Hay cosas, ¿verdad?, que si usted las deja allá afuera, tarde que temprano, usted se va a encontrar en su sillón, en su mesa, comiendo, ¿verdad?, un poco de ese pastel. Y hermanos, muchas de las veces, decía mi hermano Abel, ¿verdad?, en su oración, muchas veces somos débiles, no nos negamos, ¿verdad?, totalmente a nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Llegamos a caer, ¿verdad?, en esos errores. Hermanos, Satanás, si en nuestra carne, ¿verdad?, en nuestra humanidad, caemos, ¿verdad?, si se nos pone, ¿verdad?, un pedazo de pastel, hermanos, qué tan fácil y qué tan difícil es negarnos a nosotros mismos cuando Satanás nos prepara y nos dice, mira, todas estas cosas, ¿verdad?, están aquí para tu deleite. Hermanos, creo que es, ¿verdad?, importante tener siempre en mente que debemos de negarnos a nosotros mismos.
Sí, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Abel, bueno, quizás es difícil, es algo, ¿verdad?, que muchas veces caemos, pero no tiene que ser, hermanos, algo que se nos haga simplemente fácil y que debemos de hacer. El pecado es algo que se tiene que quitar. La renovación de nuestra mente es algo que debemos intentar día con día para que en sí podamos, ¿verdad?, cumplir con lo que la palabra de Dios nos dice sobre negarnos a nosotros mismos. Hermanos, la palabra de Dios y Cristo lo dijo muy claro. Dijo entonces Jesús ahí en Mateo capítulo 16 versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dice allí, hermanos, lo más difícil y lo que tenemos que hacer, dice allí, es negarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué es difícil? Lo hemos estado diciendo y comentando. Hay cosas que a usted le gustan, hay cosas que a mí me gustan, hay pensamientos que yo tengo. Y hermanos, esos pensamientos los tenemos que cambiar. Esas cosas, ¿verdad?, que yo disfruto, esas cosas que a mí me llaman la atención, las tengo que quitar. Para que entonces, hermanos, pueda yo ser, ¿verdad?, discípulo de Cristo. Hermanos, alguien que podemos ver y puede ser nuestra guía, ¿verdad?, para que podamos ser en sí discípulos de Cristo, viene siendo, ¿verdad?, el apóstol Pablo. Y decimos, bueno, hermano, ¿cómo que el apóstol Pablo? Bueno, vamos a leer, ¿verdad?, y vamos a ver unas cuantas cosas que el apóstol Pablo tenía. Algunas cosas, ¿verdad?, que él disfrutaba. Algunas cosas, ¿verdad?, que él pensaba. Pero a través, hermanos, de esa renovación de mente, a través, ¿verdad?, de comprender que esas cosas no agradaban a Dios, al él entender que donde él iba caminando no era el camino que Cristo había trazado, hermanos, amigos, él hizo, ¿verdad?, un cambio en su vida. Dice allí, hermanos, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, dice aquí, vea, el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, y ya no vivo yo. El apóstol Pablo, hermanos, dice, él se negó. Él se quitó, ¿verdad?, esos pensamientos. Él dejó aparte, ¿verdad?, muchas cosas por seguir a Cristo. Y hermanos, ¿ustedes piensan que fue quizás difícil para el apóstol Pablo dejar todas esas cosas que él lo rodeaban? Bueno, veamos qué cosas, ¿verdad?, él tuvo que dejar. Hermanos, a través de lo que dice aquí en Gálatas, capítulo 2, versículo 2:20, el apóstol Pablo menciona y dice: ya no vive el Saulo de Tarso. Ya no está, ¿verdad?, ese viejo hombre. Hermanos, Cristo requiere que haya un cambio en nosotros. Que ese hombre viejo, ese hombre malo, ese hombre que está viciado conforme a los deseos de esta vida, ese hombre que tiene una forma de pensar, dice, cambie y se quita y se renueve, se vista de un nuevo hombre que está conformado según Cristo. Hermanos, acompáñenme allí a leer, por favor, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Dice 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo nos exhorta, nos anima a que cambiemos nuestra mentalidad, a que quitemos, ¿verdad?, nos neguemos a nosotros mismos y nos vistamos de un hombre nuevo que dice allí está compuesto de las cosas de Dios. Hermanos, tenemos que pensar y decir: Pablo, tú me estás diciendo que tú seas mi ejemplo, que yo cambie y que siga, ¿verdad?, tus pisadas, lo que has trazado. Porque de acuerdo a lo que tú has dicho a través, ¿verdad?, de estas cartas, tú estás diciendo que eres imitador de Cristo. Pero hermanos, veamos, ¿verdad?, a qué cosas renunció, qué cosas es la que Saulo de Tarso, ¿verdad?, era, y qué cosas, ¿verdad?, él se quitó. Hermanos, Saulo de Tarso era un hombre, ¿verdad?, perseguidor de la palabra de Dios.
Él fue, ¿verdad? Y en sí perseguía a todos porque tenía un pensamiento errado. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Pero cuando Cristo le revela y le dice, ¿sabes qué? Quizás estás equivocado en esa forma que estás pensando. Quizás lo que estás haciendo no es, ¿verdad?, lo correcto. Hermanos, él, ¿verdad?, cambió su mentalidad. Él pensaba, ¿verdad?, que por ser judío era todo lo que él tenía que hacer para estar bien delante de Dios. Y hermano, amigo, ¿cuántos de nosotros pensamos y decimos, bueno, somos buenas personas? Creo que es todo lo que tengo que hacer para estar bien con Dios. Reflexionemos lo que la palabra de Dios nos dice antes, ¿verdad?, de hacer ese juicio. Hermanos, Saulo de Tarso, él era muy soberbio. Era una persona, ¿verdad?, que él pensaba que sabía todo en cuanto a la ley. Y que porque sabía todo y nadie le podía decir nada, bueno, quizá era suficiente, ¿verdad?, para hacer lo justo delante de Dios. Él en sí, ¿verdad?, era un fanático en cuanto a la ley mosaica. Y hermanos, él fue, ¿verdad?, quizá uno de los mejores estudiantes de su tiempo. Él fue una persona que tenía mucho estudio, tenía mucha elocuencia. Pero hermanos, amigos, el saber toda la palabra de Dios, el oír muchas predicaciones, el tener quizá hasta versículos, ¿verdad?, grabados en nuestra mente, no nos asegura que estemos bien delante de Dios si no los aplicamos a nuestra vida y cambiamos, ¿verdad?, nuestras malas formas de vivir. Hermanos, y por último, Saulo de Tarso, hermanos, era una persona muy famosa, ¿verdad?, en su tiempo. Y hermanos, cuando vemos todas estas cosas, todo este enlistado de las cosas que Pablo era, muchas veces nos podemos comparar y podemos decir, bueno, yo caigo en una de estas categorías. Hay cosas que yo como ser humano me gustan. Quizá me gusta estudiar mucho. Quizá, ¿verdad?, yo soy muy sabio en mi humana manera de pensar. Quizá, ¿verdad?, yo pienso que como yo he creído a Dios, es lo correcto para agradarle a Él. Pero hermanos, amigos, les invito que en esta mañana reflexionen y piensen, ¿he obedecido a Dios conforme a su palabra? ¿He quitado, ¿verdad?, esos pensamientos de antes? ¿He dejado, ¿verdad?, todas esas cosas malas, todo ese viejo hombre que está viciado conforme a las cosas de este mundo para agradar a Dios? Bueno, hermanos, amigos, usted, ¿verdad?, tiene la respuesta. Hermanos, allá en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8, Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he tenido como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo nos menciona y nos dice, todas estas cosas que yo era, dice, quizá me ayudaban en mi vida física. Quizá era algo que me brindaba mucha fama, me brindaba de que yo estaba enfrente de los judíos, yo tenía poder, yo tenía elocuencia. Pero a pesar de todo eso, dice, hoy que ya conozco la verdad, hoy que ya conozco lo que Cristo quiere para mi vida, dice, todo eso lo tengo por basura. Y hermanos, cuando vemos lo que es basura, usted ve esta proyección aquí en la pantalla y dice, yo no me acercaría, ¿verdad?, a ese lugar. ¿Usted iría allí a comer? ¿Usted iría allí, quizás si fuera caminando y encontrara un bote allí de coca, diría, me gusta mucho la coca, le voy a dar, ¿verdad?, un sorbete? Si usted viera allí, ¿verdad?, una hamburguesa, ¿le gustan mucho las hamburguesas? ¿Se avienta una mordida de esa hamburguesa? Yo creo que la mayoría diríamos, no, ¿verdad?, porque no nos gusta la basura. Si aún, ¿verdad?, cuando está en nuestra casa la agarramos y la sacamos. Hermanos, amigos, ¿por qué entonces las cosas del viejo hombre sí las queremos disfrutar? ¿Por qué aquellas cosas, ¿verdad?, que nos llaman la atención y que quizá yo le he dicho a Dios, Dios, yo ya no quiero esas cosas, quiero cambiar mi vida, ¿verdad?, hacia ti, quiero ser, ¿verdad?, un nuevo hombre en Cristo?
Hermano, amigo, ¿por qué todavía vamos a esa basura? ¿Por qué todavía nos regresamos, verdad? Si humanamente no nos gusta allí, ¿por qué espiritualmente sí? Hermanos, no volvamos, ¿verdad?, a esa basura. Dejémosla atrás. Ya no volvamos, ¿verdad?, a esas cosas que en sí no nos traen, ¿verdad?, nada de provecho. Hermanos, dice allí Filipenses capítulo 3, Dice allí Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Hermanos, el apóstol Pablo en estas palabras, aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6, él nos está diciendo, hermanos, que él tenía una fama de ser uno de los mejores judíos. Si usted iba, ¿verdad?, en ese entonces y decía, ¿quién es una persona que me puede decir cómo llevar, ¿verdad?, la ley mosaica, cómo va a comportarme conforme a la ley mosaica? Toda la gente le decía, Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque él en sí, ¿verdad?, tenía esa fama. Él lo dice. Bueno, si alguien piensa que tiene algo en su vida de lo que puede estar feliz y contento de gozarlo, dice, yo soy ese ejemplo. Porque yo, conforme a la carne, he hecho todo lo que según yo pensaba estaba bien. Pero conforme al pensamiento de Cristo, dice, yo estaba errado. Hermanos, allí en Gálatas capítulo 1, versículo 14, dice el apóstol Pablo, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hermanos, el apóstol Pablo no solamente tenía fama de ser un buen judaizante, sino que su conocimiento, dice, era extenso. Él había estado a los pies allí de Gamaliel aprendiendo la ley mosaica. Y él dice en ese versículo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Él no era, ¿verdad?, cualquier estudiante. Era uno de los que más sabía en cuanto a la ley, ¿verdad?, mosaica. Pero hermanos, todo esto, cuando él conoce a Cristo, dice, lo tengo por basura. No me beneficia porque no es lo que agrada a Dios. Hermanos, Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6 nos dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice algunas cosas, circuncidado al 8º día, y como vemos al final del versículo, hermanos, amigos, dice, irreprensible. No había nadie que le podía llevar la contraria a Pablo. Cuando él en sí mataba a aquellos cristianos, la gente le preguntaba, bueno, Pablo, pues, ¿por qué lo haces? Y él les decía, la ley de mosaica dice aquí, quien quiera que se haga como Dios, dice, merece morir. Hermanos, él en cuanto al conocimiento de lo que él pensaba que estaba bien, dice, era irreprensible. Sabía, ¿verdad?, todo lo que estaba escrito. Mas sin embargo, hermanos, no lo practicaba, ¿verdad?, de acuerdo a lo que Dios había revelado, que era la ley, ¿verdad?, de Cristo. Hermanos, allí en Hechos capítulo 26, versículos 9 al 11, dice allí, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, dice, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hermanos, veamos aquí, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, yo
Dice, ese antiguo hombre, esto es lo que él hacía. Él perseguía, él encerraba, ¿verdad? ¿A quién? A aquellas personas que eran, ¿verdad?, cristianas. Y dice allí, él lo hacía porque había recibido poder de los principales sacerdotes. Hermanos, él era un hombre con poder. Un hombre que le habían dado toda la autoridad los fariseos. Pero hermanos, cuando usted mira y piensa en todas estas cosas que el apóstol Pablo tenía, fama, poder, quizá riqueza, quizá conocimiento, hermanos, cuando él viene al conocimiento de la palabra de Dios, él dice, todo eso es basura para mí. Hermanos, debemos de pensar y decir, bueno, ¿qué es lo que yo tengo, ¿verdad?, para mi vida? Si el apóstol Pablo dejó toda esta elocuencia, dejó todo ese conocimiento, dejó todo eso que él pensaba que estaba bien por ser discípulo de Cristo, bueno, ¿qué voy a dejar yo para ser discípulo de él? Dice ahí Mateo 16:24 nuevamente. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, dice, y sígame. Hermanos, ¿qué va a dejar usted, ¿verdad?, por Cristo? ¿Qué va a negar usted, ¿verdad?, en su vida por hacer la voluntad de Dios? ¿Conoce usted la palabra de Dios? Bueno, qué bueno que la conozca, pero aplíquela, ¿verdad?, a su vida. ¿Tiene todavía ahí vicios del viejo hombre? ¿Tiene allí cosas, ¿verdad?, que aún le llaman la atención? Bueno, quítese esas cosas malas, quítese ese viejo hombre. Vístase del nuevo que estaba en sí renovado por medio de la palabra de Dios. Vayamos allá a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 16 nos dice. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 16. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando viváis en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Versículo 15 y 16 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, lo que Cristo da y lo que el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana es que nos quitemos, hermanos, ese viejo hombre, que nos vistamos del nuevo hombre que Colosenses aquí nos está diciendo.
Este consejo, ¿verdad?, que Pablo empezó a decirnos, ¿verdad?, allá en Corintios, que nos decía: sed imitadores de mí. Yo he, ¿verdad?, muerto, yo ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, aquí en Colosenses, Él les está diciendo exactamente, ¿verdad?, lo que tenían que hacer. Dice: quítense todas esas cosas malas, quítense, ¿verdad?, ese pensamiento que ustedes tienen y vístanse del pensamiento que es conforme, ¿verdad?, Dios. Hermanos, amigos, la invitación, ¿verdad?, es la siguiente. Si usted piensa que sabe la Biblia pero no la aplica a su vida, bueno, reflexione en estas palabras. El apóstol Pablo pensaba que él estaba siguiendo a Dios de una forma, que él pensaba que era la correcta, mas sin embargo se dio cuenta que no era así. Él dice: el viejo hombre, hay muchas cosas que le gustan. Le gusta la fama, le gusta que lo aprecien, le gusta quizá tener mucho conocimiento. Bueno, ese conocimiento que lo tenía allí era suficiente, pero no estaba en la mentalidad de Cristo. Si usted dice: bueno, yo conozco mucha Biblia, pero no la aplica, bueno, reflexione en ella. Y hermano amigo, hermano que nos visita, si está lejos de Dios, ¿por qué volver, ¿verdad?, a ese antiguo hombre? ¿Por qué volver a esas cosas que no nos traen nada de provecho? Usted vio la imagen de la basura y hasta asco le dio. Bueno, si asco le daba físicamente, ¿por qué no le daba un asco espiritual? Hermanos, amigos, esta es la invitación de esta mañana. Cambiemos ese viejo hombre, quitémonos, ¿verdad?, de nuestra vida y vistámonos, del nuevo hombre, que en sí está renovado por medio del pensamiento y del conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, vamos a ponernos de pie para entonar el himno de invitación que nuestro hermano ha preparado en esta mañana. Y si hay alguien en esta mañana que ha escuchado la palabra de Dios y quiere quitarse ese viejo hombre, quiere venir, ¿verdad?, al conocimiento de la palabra de Dios y quiere tener la ayuda espiritual de Dios por medio del Espíritu Santo, pase adelante mientras que entonamos este himno de invitación y así podemos ayudarle para que usted cambie su vida y se vista del nuevo hombre. Hermano que tiene el himno de invitación, tiene el tiempo.